Mi nombre es Mariana Arias, profesora de comunicación, y el día de hoy les voy a hablar sobre la literatura medieval. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde salieron los textos del Cantar del Mío Cid o las famosas jarchas árabes? Pues el día de hoy aclararemos todas tus dudas. La literatura medieval. Cuando pensamos en la edad medieval, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Los reyes, un juglar, una reina, las damas de la corte, un caballero medieval o un clérigo. Sí, todos estos personajes forman parte de la temática de la literatura medieval y estamos por buen camino. Pero para podernos ubicar mejor, vamos a ver el contexto histórico. La literatura medieval se dio en un periodo histórico comprendido entre los siglos V y el siglo XV. Su comienzo se sitúa en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y finaliza en 1453 con la caída del Imperio Bizantino. ¿Qué es la literatura medieval? Llamamos literatura medieval a todas las composiciones que se difundían oralmente. Los encargados de difundir estas obras eran los juglares, quienes usualmente acompañados de un solo instrumento de cuerdas iban recitando los versos. Estos versos se trataban de las hazañas de las guerras, de algunas peripecias de caballeros medievales o de damas en peligro. En la literatura medieval vamos a destacar que hay dos periodos y como toda literatura tiene características. Vamos a ver ahora las características de la literatura medieval en el primer periodo. La primera característica que tiene es que sus obras son anónimas. El tema es la heroicidad de los personajes. Junto al héroe siempre está presente una figura femenina. Los textos tienen un lenguaje expresivo y sobrio. Estas creaciones las relataba la historia de un caballero que estaba siempre al servicio de un rey o señor feudal. La poesía era acompañada con música y estaba a cargo del trovador o del juglar. Y también dicen, un dato curioso, es que estos textos contienen los orígenes de la lengua nacional española. Vamos a ver cuáles han sido esas manifestaciones literarias de la Edad Media. Ahora ustedes se preguntarán, ¿manifestaciones literarias? Nosotros actualmente lo conocemos como los géneros literarios, pero en la Edad Media tenían otros nombres. Vamos a la primera manifestación literaria de esta literatura medieval. Y estas son las llamadas jarchas o jarchas mozárabes, que surgieron en el siglo XI. Se dice que son las primeras muestras de la literatura española. Eran cancioncillas de creación popular que se transmitían oralmente. El tema central, el amor, las quejas de amor de una joven olvidada por su amado. Y eran composiciones breves escritas en árabe. A continuación, un ejemplo de jarcha. Tanto amar, amado tanto amar, enfermaron mis ojos brillantes y duele tanto. Vamos con la segunda manifestación literaria, y esta es el Mester de Juglaria, que surgió en el siglo XII. Mester significa ministerio, oficio u profesión. Era el oficio de los juglares quienes viajaban de pueblo en pueblo, contando historias, hazañas de héroes compuestas en verso de rima sonante y métrica irregular. A estas composiciones se les llama cantares de gesta. Una muestra de esta obra extraordinaria es el Cantar del Mío Cid. A continuación vamos a ver un ejemplo del Mester de Juglar. Las dos manos inclinó el de la barba crecida, a sus dos niñitas coge, en sus brazos las subía, al corazón se las llega, de tanto que las quería. Este es un fragmento del Cantar del Mío Cid, donde el Mío Cid o el Cid Campeador o Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar se despide de sus pequeñas hijas. Es una parte muy triste y melancólica. Hace un momento se dijo que la literatura medieval tenía dos periodos. Ahora vamos a ver las características literarias de este segundo periodo. Las producciones literarias poseen un sentido simbólico. ¿Por qué? Abarcaban problemas de la humanidad mezclado lo terrestre con lo sobrenatural.
En el género lírico, sus autores crearon el nuevo estilo del amor cortés, llamado así porque se daba entre damas y caballeros de la corte. Se conocen los autores de las obras, a diferencia de en el primer periodo, donde los autores eran anónimos. Estas obras presentan una concepción medieval donde hay un trinomio, el hombre, el universo y Dios, y se emplea un lenguaje más depurado y más elegante. Un ejemplo palpable de este segundo periodo de la literatura medieval es el Mester de Clerecia. Este llamado así porque eran composiciones creadas por los clérigos. Sus temas son religiosos y filosóficos. Sus obras tienen una finalidad didáctica, quiere decir enseñar a quienes lo leen, compuesta en estrofas de 4 versos alejandrinos llamado Cuaderna Vía. Una obra magistral de esta manifestación es el libro del Buen Amor de Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Este es un ejemplo del Mester de Clerecia. Amigos y vasallos de Dios omnipotente, si escuchame quisierais de grado atentamente, yo os quería contar un suceso excelente, al cabo lo veréis tal verdaderamente. Este es un fragmento del libro del Buen Amor de Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Otras aportaciones del Mester de Clerecia a la literatura medieval se produjeron en los siglos XIII y XIV. Las más destacadas son las siguientes: las obras de Gonzalo de Berceo, primer poeta castellano de nombre conocido, el libro de Apolonio y el libro de Alexandre, ambos de autores desconocidos, y el libro del Buen Amor, obra cumbre del Mester de Clerecia, escrita en el siglo XIV por Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Y ahora, para culminar, tenemos el nacimiento de la prosa romance. Alfonso X el Sabio impulsó la prosa romance y promovió el desarrollo de la Escuela de Traductores de Toledo, que fue creada por su padre. Se escribieron en castellano diversas obras y se tradujeron otras. Alfonso X el Sabio hizo del castellano una lengua apta para la expresión y divulgación del saber. ¿Qué grandes aportes nos dio Alfonso X para nuestra lengua española? Un dato curioso: bajo la dirección real se escribieron en castellano diversas obras y se tradujeron otras. De esta forma el latín fue perdiendo vigencia como lengua de cultura y el castellano fue convirtiéndose en una lengua apta para tratar asuntos históricos, filosóficos, teológicos y políticos. Un factor que determinó este giro en la historia del castellano fue la necesidad de traducir el rico conocimiento matemático y teológico de los musulmanes al latín, dado que los monjes desconocían la lengua árabe. La traducción se hacía a través del romance. De este modo, el castellano comenzó a servir para las necesidades expresivas de la cultura y su ámbito de acción creció. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido sobre la literatura medieval. Se despide Mariana Arias Amorós, profesora de comunicación.